Esta historia comienza mostrándonos a nuestra protagonista muy herida, en un feroz campo de batalla, que se estaba librando contra el bando de los imperiales. Esto porque nuestra protagonista es la villana de esta historia. El nombre de nuestra protagonista es Lufas Mafal, pero yo le voy a decir solo Lufas de cariño, y por comodidad. En esta parte de la historia presenciamos una batalla de proporciones épicas y bíblicas. Nuestra protagonista literalmente se echa tremendo PvP contra los últimos soldados más fuertes que quedaban del bando enemigo. Pero por desgracia, nuestra prota termina perdiendo la pelea y es encerrada por un hechizo para toda la eternidad. Pero resulta ser que todo lo que acabamos de ver es solo un juego online, que nuestro prota, sí, es hombre, estaba jugando. Nuestro prota estaba a punto de desconectarse después de perder la pelea, pero es detenido por un mensaje enviado por la diosa del mundo del juego, que se llama Halo Venus. Este mensaje le ofrece al prota la posibilidad de hacer su personaje principal en la trama de la historia, por todas las hazañas increíbles que él ha realizado. Además, estos le dan la posibilidad de continuar jugando, pero con otra trama diferente, para que no quede forzado el hecho de que fue encerrado en la historia y al otro día al iniciar sesión, este aparezca como si nada y todo haya quedado en absolutamente nada. El prota acepta el trato, pero termina dentro del videojuego y con el cuerpo de su personaje. ¡Qué sabroso! No sé por qué eso no me pasa a mí. Es bellísimo. Nuestra prota trata de preguntar el qué está pasando, pero todo se descontrola porque no sabe manejar sus poderes, activando sin querer una de sus habilidades al estar nerviosa, haciendo que las personas que tenía al frente pensaran que estaban a punto de morir. Después de resolver este malentendido, le encuentran a nuestra prota que ellos estaban tratando de invocar un héroe para que los ayudara a derrotar al rey demonio, porque después de ganar la guerra en contra de ella, intentaron derrotarlo, pero no fue posible. El intento terminó en un gran fracaso y por eso trataban de invocar a nuevos héroes, pero la invocación también les salió mal, porque terminaron invocando a una calamidad aún peor, que el mismísimo rey demonio, que vendría siendo nuestra protagonista. Y un dato extra, la llegada de nuestra prota es unos 200 años después de la guerra que ella libró. Después de esta información, se va para explorar el mundo del juego que tanto adora, y mientras lo hace, la prota nos comenta que el mundo del videojuego es un mundo donde la gente se conecta online y pueden generar sus propios reinos. Estos pueden derrotarse al enfrentarse entre sí, y el que gane se puede apoderar del reino del rival. Además, cada hecho importante en la historia del juego fue hecho por los jugadores, al hacer cosas que generaron un impacto real en el juego, como lo que hizo nuestra prota, que es básicamente apoderarse de todos los reinos existentes del juego, derrotando a todos los jugadores, pero luego esta misma daría la mitad de sus tierras a los otros jugadores para poder tener batallas épicas en contra de ellos, y así no aburrirse. Esto tendría un impacto tal en el juego que sería parte del canon de la historia, haciéndola a ella más importante que al propio jefe final, que vendría siendo el rey demonio. Luego de esta explicación tan extensa, nuestro prota llega a su base que se llama la Torre Celestial de Mafal. En esta torre se termina reencontrando con uno de los dos NPCs que fueron creados por ella. Esta NPC la estuvo esperando por 200 años a que ella regresara. Esta NPC en concreto que adquirió vida se llama Dina. Dina nos cuenta que los héroes que derrotaron a la prota al final fueron nombrados como los 7 y cada uno de ellos creó su nación. 4 de ellos ya murieron y los 3 restantes siguen con vida. Esto hace que la prota quiera averiguar si ellos son jugadores o si realmente son NPCs que también adquirieron vida. Dina también nos dice que de los 12 astros celestiales solo conoce el paradero de 6 de estos. Por cierto, los 12 astros celestiales son los NPCs que fueron creados por la prota. Ese es su nombre como grupo. Resulta ser que entre esos 6 hay 2 que se unieron al equipo del rey demonio para vengarse de los humanos por haber derrotado a nuestra prota. Pero esto no le gusta a nuestra prota, que decide ir en busca de estos para regañarlos y traerlos de vuelta a casa. Pero antes de poder ir por alguno de ellos, necesitan dinero. Esto hace que nuestras chicas tengan que entrar de incógnito a trabajar como aventureras para ganar algo de dinero para prepararse para el viaje. Resulta ser que la misión que se les dio a nuestras chicas es derrotar a unos orcos que están secuestrando a las mujeres para reproducirse por métodos para nada legales. Aquí la hermosa de nuestra
nuestra protagonista muestra por qué era la recontradiosa de ese videojuego, mostrando habilidades y poderes realmente monstruosos, derrotando con muchísima facilidad a los orcos con apenas esfuerzo. Dato extra, en esta parte, la prota solo utilizó como mucho un 10% de su poder. En efecto, es cine. Después de terminar la masacre que realizó nuestra prota en contra de los orcos, Dina le dice que ella se encargará de guardar los cuerpos de estos para luego preparar con el lomo una comida que le otorgará una mejora en sus estadísticas. Básicamente, las leyes de mejora y farmeo del juego siguen presentes en ese mundo. Después de rescatar a las mujeres de los orcos, Dina dice que es impresionante que no las hayan profanado todavía, pero nuestra prota le dice que eso es muy normal, dado que los orcos en ese mundo son unos caballeros. Ellos evitan forzar a las mujeres a la hora de reproducirse, es más, son muy amables con ellas y tratan de ganar su afecto. Básicamente, ellos no son malas personas, simplemente son muy feos, por eso les cuesta reproducirse, y no les queda más que secuestrar a las mujeres para tratar de convencerlas de eso. Porque seamos sinceros, si te encontraras a un orco en la calle caminando y ese se te acerca a hablar de manera normal, lo más probable es que termines corriendo. Luego de esta explicación, deciden marchar para terminar de completar la misión. Pero en el camino, Dina nos cuenta que en los 200 años que la prota no estuvo presente, el nivel de los guerreros ha bajado mucho. Es más, antes las personas solían tener el nivel 1000, que era el máximo del juego, pero ahora los mejores guerreros suelen tener el nivel 120 o inferior, y esto es debido por la cantidad de esfuerzo y práctica que tienen que tener las personas a la hora de alcanzar ese nivel. Muchas de las razas, ni siquiera entrenando, casi toda su vida podrían alcanzar ese poder porque te tocaría entrenar y vivir batallas todos los días de tu vida. Básicamente nos dan a entender que el mundo del juego es muy diferente en el que ahora se encuentra nuestra prota. Cuando llegan a la aldea les entregan el dinero a nuestras chicas y de paso a ellas les dejan un golem para que los protejan de más ataques de orcos. Y además, Dina también se inventa un nombre falso para nuestra prota, y este nombre es Sfalu. Su puta madre, miren ese reino, es hermoso. Una vez en las puertas del reino, que fundó uno de los héroes, que por cierto, este se llama Megres, entran con papeles falsos y con el nombre falso de nuestra prota. Dina nos cuenta que ese país es realmente increíble por la cantidad de tierra rica en maná que a su vez hace que las personas se interesen en él para realizar descubrimiento y estudios del mismo. Esto hace que eruditos de todo el mundo y magos que quieran serlo se reúnan en ese país. Nuestras chicas toman la decisión de ir primero a una biblioteca para leer historia de los últimos 200 años. Y para llegar a ese lugar, le piden ayuda a un mercenario llamado Gantz, que además es la persona que se encarga de custodiar la frontera del reino. Gantz nos explica que la situación del reino está un poco complicada por uno de los sirvientes de nuestra prota, que anda atacándolos de manera constante, pero el reino se mantiene en pie gracias a un golem que es literalmente el lago en el que se encuentra el reino ubicado. Luego de despedirse y llegar a la biblioteca, Dina le dice a nuestra prota que con los años el odio hacia su persona se ha ido disminuyendo. Y hay otras personas que la ven con otros ojos, al igual que hay muchas personas que cuestionan a los héroes y hasta llegan a describirlos como los malos. En la historia de ese mundo se cuenta que nuestra protagonista se apoderó del mundo, pero nunca fue por medio de la fuerza en contra de gente inocente, sino derrotando a verdaderos tiranos y liberando a las personas de la opresión que sufrían. Pero la humanidad no quiso que ella siguiera en el poder, y fue entonces en donde la rebelión creció y se volvió una guerra en contra de ella. Pero este hecho solo hizo que los demonios se alegraran porque estos le temían al poder descomunal y aterrador que ostenta nuestra prota. Y cuando esta finalmente fue encerrada, los demonios decidieron atacar a la humanidad. Los héroes intentaron frenar el ataque junto con otros valientes guerreros, pero a pesar de todo el esfuerzo, terminaron con una derrota aplastante. Y esto es tan grave que los humanos están siendo aplazados a zonas cada vez más remotas, haciendo que muchas de las personas piensen que el fin es inevitable, si no pueden cambiar la situación. Después de estudiar un poquito de historia, las chicas deciden ir al castillo para hablar con el héroe, pero antes de poder ir, son atacados por Aries, que es el sirviente de nuestra prota. Este tiene la habilidad de crear terremotos. Esto hace que nuestras chicas cambien de planes y tomen la decisión de ir a hablar con él primero, pero nuestra prota menciona que está algo extrañada
prota porque Aries no suele ser violento. Él prefiere la paz y usualmente es un tipo chill de cojones. Además, se nos dice que su raza es oveja multicolor y aparentemente Aries actúa de esta forma porque está muy dolido por lo que le hicieron a nuestra prota. También se nos muestra que cada vez más nuestra prota se va uniendo a su cuerpo del juego, teniendo visiones del pasado que ella nunca antes había experimentado. O sea que son recuerdos del cuerpo de su personaje que creó él personalmente. Mientras que pasaba esto, se nos muestra un flashback de cómo se conocieron el prota y Aries. Aries era atormentado por humanos y monstruos de todo tipo, y este, por lo bondadoso que es, no se defendía y huía. Pero cuando se encuentra con nuestra prota, ella le dice que si quiere llorar por el resto de su vida, que lo haga, porque eso es lo único que va a conseguir si no se defiende. Y Aries toma valor y ataca mordiéndola en el brazo. Nuestra prota no se enfada, sino que al contrario, se alegra porque Aries haya tomado esta decisión. Y Aries, al notar esto, siente interés hacia nuestra prota. Nuestra prota lo invita a acompañarla y de paso nombra a Aries como Aries porque este no tenía un nombre. End of flashback. Después del flashback vemos a Gantz que está esperando al ejército de Aries para entrar en guerra. Resulta ser que el terremoto que provocó Aries fue una declaración de guerra, para después de hacerlo entrar a invadir y asesinar a las personas del reino. Aries hace esto porque es una de las reglas que impuso nuestra prota a la hora de entrar en conflicto con alguna nación, o sea, declarar la guerra de forma formal y de frente, y ahí sí proceder a la lucha. Los soldados tratan de resistir mientras que llegan las fuerzas principales, pero estos son casi aplastados por el ejército de Aries. Pero antes de ser completamente derrotados y masacrados, son salvados por Levia, el golem del lago, y por supuesto también son salvados por Megres. Mientras que esto pasaba, nuestra prota observaba esto desde la distancia y nos dice que probablemente Aries pierda porque Levia tiene ventaja porque es de elemento agua y Aries es de elemento fuego. Además, Levia cuenta con la ayuda de Megres, pero cuando la prota revisa las estadísticas de Megres, se da cuenta que este apenas es nivel 500 y que tiene la marca del caído, que además es un estado alterado inusual. La prota le pregunta sobre esto a Dina y ella dice que los héroes quedaron malditos después de su derrota en contra del rey demonio. La maldición hace que los héroes solo puedan usar la mitad de su poder. Esto quiere decir que nuestra prota se equivocó al suponer que Aries perdería, porque Levia no es tan fuerte como nuestra prota suponía. Además, Megres tampoco va a poder hacer mucho en la pelea. La pelea es muy épica, con golpes súper poderosos por ahí, otros golpes por allí. Aries trolea a Levia haciéndola pensar que lo va a atacar con una bola de fuego, pero realmente ataca a Megres. Levia alcanza a reaccionar y defiende a Megres. Megres hace un conjuro llamado oleada, pero no sirve de nada porque el cabrón de Aries literalmente camina por el aire y ataca a Megres de frente, pero Megres responde protegiéndose con un escudo. Aries casi lo destruye, pero justo es detenido por Levia, que lo atrapa utilizando su cuerpo. Mientras que esto pasaba, nuestra prota nos explica que Aries sabía que no sería tan fácil derrotar a Levia, por eso tomó la decisión de lanzar esos ataques para debilitarle. Además, los monstruos que Aries trajo solo son una carnada, no son el ejército real. Esto demuestra las grandes capacidades de Aries como comandante y que aprendió muy bien de nuestra prota al copiar muchas de sus técnicas de guerra. Nuestra prota, al ver que Levia va a perder y Megres también, decide intervenir para detener a Aries. La prota le acomoda un patadón de magnitud tal que hace que Aries vuele y destruya varias montañas del impacto en el proceso. La prota habla con Megres diciéndole que se encargará de Aries y le dice a Dina que luego se teletransporte con ella porque va a pelear con Aries para calmarlo. Megres le dice a nuestra prota que alguien está manipulando la sed de venganza de Aries antes de que ella se vaya, y nuestra prota le agradece por la info. Luego, nuestra prota se reúne con Aries y este le pregunta quién es y nuestra prota responde mostrándole la presión de su grandísimo poder, dejando a Aries completamente impresionado. Pero este no se lo puede creer porque piensa que nuestra prota está muerta. La prota le dice que si no cree, entonces solo tiene que comprobarlo por la fuerza, diciéndole de paso que le muestra lo que ha crecido en poder en los últimos 200 años. Aries enciende el modo sexo. ¡Me lo voy a coger! Pero no le sirve de nada, porque nuestra prota no se mueve ni un centímetro de su posición. Es más, agarra a Aries y lo manda a volar con pura fuerza física, sin ningún esfuerzo. Luego le mete un puñetazo que lo hace bajar a toda velocidad, pero antes de que este toque el suelo, vuelve a ser golpeado, pero esta vez en la barbilla, haciendo que quede medio inconsciente. Y por este golpe de la barbilla, Aries se vuelve a elevar del impacto. Todo esto mientras que los demás observan esto desde lejos, sin poder creer lo que están viendo. Y para rematar, la prota lo golpea en el estómago haciendo que caiga con muchísima fuerza al suelo.
Aries no se rinde y muestra la llama más potente que tiene, capaz de derretir todo a su alrededor. Nuestra prota también aumenta su poder, proceden a chocar, causando una explosión de magnitudes bíblicas. Nuestra prota felicita a Aries por lo fuerte que se ha vuelto y lo vuelve a golpearle la nariz con su dedo haciéndolo volar. Después de esto, Aries salta hacia nuestra prota y la abraza en su forma humana. Nuestra prota le acaricia y después de que Dina también llega al lugar, la prota le dice a Aries que él es el primero de los 12 astros que fueron a buscar y le pide que la acompañe a buscar a los demás. Y obviamente Aries acepta.